El Boeing 787 Dreamliner fue considerado en su día el símbolo de una nueva era en la aviación. Alguna vez fue el sueño ardiente de los ingenieros, la esperanza de los pasajeros, la promesa de un futuro para las aerolíneas. Pero ahora, con la tragedia que azotó a más de 200 personas y que desaparecieron en un instante, un shock que no solo sacudió al mundo de la aviación, sino que también erosionó la frágil confianza del público. El mundo lo llama con apodos escalofriantes: Nightmare Liner, Deadline. ¿Por qué el accidente no fue realmente aleatorio? ¿Qué secretos fueron enterrados? ¿Y cómo un símbolo se convierte en una pesadilla? Vamos a explorar. El Boeing 787 Dreamliner, considerado en su día una revolución en los cielos, llegó con la audaz ambición de cambiar todo lo que sabíamos sobre volar. Con un diseño impresionante y promesas de comodidad inigualable para los pasajeros, fue aclamado como el futuro de la aviación. El avión contaba con avances diseñados para redefinir la experiencia de volar, una cabina presurizada a solo 6.000 pies para reducir el jet lag y la fatiga, mayor humedad para combatir la piel seca y el dolor de ojos, y motores silenciosos que acallan el rugido habitual de los viajes de larga distancia. Sus ventanas, un 30% más grandes que las estándar, ofrecían vistas panorámicas y venían con tecnología de oscurecimiento futurista, reemplazando las toscas cortinas de plástico con un brillo suave controlado por tacto. No te detengas ahí. Este avión es una maravilla, ya que fue el primer avión comercial construido principalmente con compuestos de fibra de carbono, más ligero, más resistente y con menor consumo de combustible que el aluminio. Este salto en la ciencia de los materiales no fue solo una innovación, abrió la puerta a una ola de otros diseños notables. Pero, en lugar de un sueño, el Dreamliner se ha convertido en una pesadilla. El accidente que sufrió un 787 de Air India hace apenas unos días fue el primer accidente mortal del Dreamliner. ¿Por qué entonces se le conoce inmediatamente con apodos tan escalofriantes? El 20 de marzo de 2025, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos hizo sonar una grave alarma. En una directiva de aeronavegabilidad, poco común y urgente, se ordenó a las aerolíneas inspeccionar una parte vital del Boeing 787, el mamparo de presión delantero, una barrera estructural que impide el paso del aire a 35.000 pies. La razón es un preocupante patrón de errores técnicos durante el ensamblaje, holguras inadecuadas, fijaciones mal instaladas y desviaciones de las especificaciones de ingeniería. Si bien no son inmediatamente fatales, la FAA advirtió que estas fallas podrían acumularse silenciosamente hasta que un día no solo comprometan la seguridad. Estos defectos podrían eventualmente provocar grietas por fatiga, corrosión o incluso fallas catastróficas, eventos que pueden ocurrir repentinamente y sin previo aviso. Y este no es un incidente aislado. Es la última entrada en un creciente dossier de fracasos que acechan al programa Dreamliner. Desde 2020, Boeing ha congelado repetidamente las entregas debido a defectos de producción. El principal de ellos son los errores críticos en los lugares donde se unen las secciones del fuselaje. En respuesta, la empresa creó fábricas fantasma secretas, centros de reparación no oficiales ocultos a la vista del público, donde más de 120 Dreamliners en tierra se modificaron silenciosamente lejos de las principales líneas de ensamblaje. Pero la historia es aún más profunda. En 2013, toda la flota mundial de 787 quedó en tierra después de que varios incendios en baterías de iones de litio desencadenaran emergencias a bordo. Se suponía que ese acontecimiento sería una llamada de atención. Sin embargo, se convirtió en una advertencia que no fue escuchada. Lo que una vez fue el proyecto más ambicioso de Boeing, su joya técnica, es ahora la pieza central del desastre. Y no se ha detenido ahí. Ha surgido una amenaza nueva y potencialmente letal, esta vez en el sistema de comunicaciones de la aeronave. En una presentación poco conocida de la FAA a principios de este año, la agencia reveló una falla crítica en el software de radio del 787. Las radios VHF cambiaban entre frecuencias activas y de reserva por sí solas, sin ninguna intervención de la tripulación de vuelo. La FAA fue tajante al afirmar que cambios de frecuencia no autorizados podrían provocar la pérdida de comunicación entre la tripulación de vuelo y el control del tráfico aéreo. En otras palabras, una cabina silenciosa a 40.000 pies. Los comentarios públicos sobre el expediente de la FAA son prueba de que la confianza se está desmoronando. Teniendo en cuenta el historial de Boeing de priorizar las ganancias por sobre la seguridad de los pasajeros, no volaría en uno de sus aviones ni aunque me pagaran, escribió un usuario. Qatar Airways, un importante operador de Dreamliner, es más serio y confirma que los problemas de radio persistieron incluso después de aplicar la solución de software recomendada por la FAA. Los fallos recién descubiertos en el mamparo de presión han planteado una pregunta que vale la pena reflexionar: ¿se trata simplemente de un descuido o de una prueba de un deterioro sistémico en el control de calidad de Boeing? Aunque la compañía insiste en que no se ha producido fatiga estructural a pesar de más de 165.000 ciclos de vuelo, la FAA no ha querido correr riesgos y ha ordenado inspecciones en todas las variantes del 787 registradas en Estados Unidos, desde la -8 a la -10.
Se estima que el coste es de $850 por aeronave y de $115.000 en toda la flota afectada. Entonces, ¿cuánto cuesta la confianza pública? Soy medible. Boeing dice que apoya a la FAA y que solucionará todos los fallos, por pequeños que sean. Pero, ¿cuántos pequeños defectos deben aparecer antes de que el patrón se vuelva innegable? Desde la década de 1990, cuando esta empresa reestructuró su liderazgo, reemplazando ingenieros por ejecutivos de Wall Street, las preocupaciones sobre la seguridad y la calidad solo han crecido. Lo que una vez fue un ejemplo brillante de la excelencia industrial estadounidense ahora se ve citado ante el Congreso año tras año para explicar la última crisis en sus prácticas de producción y seguridad. Ante una serie de estos problemas, ¿está Boeing realmente trabajando para solucionar sus problemas de raíz o simplemente intentando contener las consecuencias y desviar la atención del público? Lo más sorprendente no es lo que te imaginas, los planes recientes de la compañía de trasladar la producción al extranjero. ¿Se trata realmente de ahorrar costes y evitar aranceles? ¿O hay un motivo más profundo? ¿Podría esta medida tener como objetivo eludir el creciente escrutinio de organismos reguladores como la FAA o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que han incrementado la presión a raíz de los problemas actuales con el 787 y el 737 MAX? Reemplazar al CEO puede parecer una decisión estratégica, pero sigue siendo cuestionable si un cambio de liderazgo por sí solo es suficiente para transformar toda la cultura corporativa. Esa misma cultura, acusada de priorizar las ganancias sobre la seguridad, ¿es posible realmente remodelarla simplemente cambiando a una persona en la cima? Boeing habla mucho de innovación y responsabilidad, pero nadie ve acciones concretas que demuestren que se está produciendo un cambio real. ¿Reubicar la producción, retrasar las entregas y asumir amplios compromisos en materia de seguridad es una señal de una auténtica reforma? ¿O son simplemente estrategias bien elaboradas para ganar tiempo y recuperar la confianza? Estas preguntas siguen sin respuesta hasta que veamos acciones consistentes y transparentes más allá de declaraciones corporativas y reorganizaciones de liderazgo. Es difícil saber si Boeing está realmente abordando la raíz de sus problemas o simplemente luchando por proteger lo que queda de su reputación. Y antes de que se respondan estas preguntas, las consecuencias son innegables y nada menores. Para las aerolíneas, los problemas que el Dreamliner viene sufriendo desde hace tiempo se han convertido en algo más que simples fallos técnicos. Son una pesadilla financiera. Las constantes inspecciones, reparaciones y el cumplimiento de las directivas de seguridad han alterado los horarios de vuelo e inflado los costos. Y, a medida que la confianza comienza a flaquear, necesitan una opción más segura. El Airbus A350, rival directo del 787, está ganando popularidad rápidamente. Con una reputación de confiabilidad y eficiencia operativa, se está convirtiendo en la alternativa preferida a medida que la industria de la aviación continúa recuperándose de la pandemia. En este punto, incluso una sola directiva nueva de la FAA puede desencadenar una reevaluación a gran escala de la flota. Pero lo verdaderamente inquietante es que el coste del 787 puede no ser solo financiero. La última directiva de la FAA sobre el mamparo de presión delantero ha planteado una pregunta mucho más profunda: ¿Boeing perdió el control por completo? En este momento, el activo más valioso de Boeing, su reputación, es ahora su punto más frágil. Bajo una presión creciente, la renuncia del exdirector ejecutivo Dave Calhoun el año pasado fue vista como el comienzo de una revisión necesaria. Sin embargo, la innovación por sí sola no salvará a Boeing. Lo que la empresa necesita es transparencia, decisión, y sobre todo, volver a los fundamentos que antaño defendía: integridad, precisión y confianza. Si Boeing no puede restaurar la confianza de las aerolíneas, los pasajeros y los reguladores, entonces el Dreamliner, alguna vez aclamado como el futuro de la aviación, puede ser recordado como su historia de advertencia. Y al final, el Dreamliner tal vez no sea recordado por cómo cambió los cielos, sino por lo que nos enseñó cuando la calidad no se controló. Ya hemos cubierto casi todos los problemas que ha enfrentado el Boeing 787 a lo largo de su vida. Pero nadie podría haber predicho que ese mismo avión, alguna vez aclamado como el futuro de la aviación, ahora se cobraría más de 200 vidas. Esto ocurre solo unas semanas después de que Boeing celebrara con orgullo un hito importante: 1.000 millones de pasajeros transportados en el Dreamliner, un logro impresionante para un avión que lleva volando poco más de una década. El 787 ha sido durante mucho tiempo la columna vertebral de los viajes de larga distancia, con un historial de seguridad casi impecable. Pero sabéis que ahora todo ha cambiado en Ahmedabad. En conclusión, la verdad se revelará cuando se restaure la caja negra, la grabadora de datos de vuelo que guarda los momentos finales del vuelo. Según la BBC, un piloto señaló que los accidentes fatales causados por defectos de fabricación son extremadamente raros en estos días, excepto, por supuesto, esa única excepción inquietante, el Boeing 737 MAX. ¿Podría el Dreamliner seguir un camino similar? ¿Qué pasó exactamente esa mañana? Manténgase atento a las actualizaciones suscribiéndose al canal.
Y, antes de terminar el vídeo de hoy, nos gustaría expresar nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Nos vemos en la próxima actualización.